Ok. Buenos días. Vamos a ponernos de pie para el ingreso de las autoridades, por favor. Buenos días. Damos la bienvenida al rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre Arturo Peraza, secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora Magali Vázquez, decano de la Facultad de Derecho, profesor César Carballo, directora general de posgrado, profesora Ninosca Rodríguez, directora de la Escuela de la sede de Caracas, profesora María Lidia Álvarez, directora de la Escuela de Derecho sede Guayana, profesora María Virginia Alarcón, profesores directores de los institutos y centros adscritos a la Facultad de Derecho, profesores miembros del Consejo de la Facultad de Derecho, profesor Eugenio Hernández Bretón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Monte Ávila, profesora Diana Trías, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Monte Ávila, profesor Bombicini, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María. Apreciados invitados especiales, profesores y alumnos. Sean todos bienvenidos a la lección inaugural de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello para el periodo 2025-2026. Esta lección inaugural es una oportunidad para el encuentro de distintos miembros de la comunidad universitaria. Tendremos la oportunidad de escuchar la representación estudiantil a través de las estudiantes María Paula Guerrero y Sofía Andrade, al decano de la Facultad de Derecho, profesor César Augusto Carballo Mena, y al profesor Alberto Arteaga Sánchez a cargo de la lección inaugural. Invitamos al podio al rector padre Arturo Peraza para unas palabras de bienvenida. Listo. Aquí. Muy buenos días a todos nuestros invitados especiales, a los compañeros de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, tanto de la sede Caracas como creo que la sede Guayana está conectada también, y especialmente a las autoridades de la Facultad de Derecho. Este acto de inicio del año académico por parte de la Facultad de Derecho ocurre en un contexto complejo que nos va a demandar como universidad y especialmente como facultad el entender cuál es el rol que nos va a corresponder jugar y cómo entender este tiempo no solo de estudios, sino también de capacidad de posicionamiento en este contexto y en este momento difícil que está viviendo Venezuela. Yo simplemente quisiera tomar una imagen que me regaló la hija del doctor Arteaga y que quiero agradecer que sea el doctor Arteaga quien va a dar la ponencia y quiero sugerirle a los chicos que la vayan a ver, que es la obra Prima Facie. Entiendo que no debería uno hacer publicidad porque no es un acto para hacer publicidad, pero bueno, teatro trasnocho desde los viernes, sábados y domingos en la noche, vale la pena verla tanto a los colegas como a los estudiantes subrayadamente. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace esa obra no es venezolana, es extranjera, pero creo que tiene perfecta sincronía con lo que nos ocurre en el contexto venezolano. Es cómo ejercer el derecho en un contexto de una sociedad que en el fondo no cree en el derecho y la verdad es que la justicia no funciona. La pregunta por la justicia es la pregunta de esa obra y no voy a hacer spoiler de la obra, vayan y véanla, pero sí tendría que decir lo siguiente.
en medio del contexto de dificultad en donde el sistema judicial y el sistema de Estado de Derecho no funciona por múltiples razones, hay una pregunta fundamental que hacerse y es: ¿qué nos toca hacer a aquellos que creemos en la profesión del Estado de Derecho? Porque creemos que los seres humanos necesitamos vivir en un contexto de ciudadanía en donde efectivamente se defienda a aquel que está en la situación más complicada haciendo justicia. Creo que la respuesta tiene que ser una actitud en el fondo tosuda por defender ese universo de valores. Si uno cree que el derecho es simplemente un aparato que significa la exposición de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que se impone en virtud de una norma positivamente establecida, está muy equivocado respecto a lo que significa derecho. ¿Eso es importante? Sí. ¿Eso es un elemento y una dimensión fundamental del derecho? Sí, pero eso no explica todo lo que necesitamos saber del derecho, y menos en contexto de estados que tienen estructuras fallidas porque su sistema está corroído. Y eso no solamente está ocurriendo en Venezuela. Yo quisiera que voltearan los ojos y se dieran cuenta que a nivel del contexto global, cada vez más el Estado de Derecho está desapareciendo junto con el movimiento democrático. Cada vez más se van imponiendo lógicas autoritarias que se saltan la lógica constitucional, que se saltan la lógica del derecho, la defensa de la división de poderes, la existencia de un poder judicial autónomo, la existencia de órganos autónomos que pueden funcionar y que controlan el poder. Eso está desapareciendo como noción. Pero al mismo tiempo, en la medida en que eso desaparece, aparecen estructuras cada vez más opresivas hacia los ciudadanos, negación de libertades que anteriormente estaban conquistadas. Y eso lo que nos está diciendo es que en ese contexto necesitamos tener un movimiento lo suficientemente fuerte que recupere lo fundamental que significa la defensa de esos ciudadanos, la defensa de la condición de la persona humana, y enfrentar ese tipo de movimientos que en definitiva encierran a los ciudadanos en discursos preprogramados que en el fondo justifican el ejercicio duro y puro del poder. Y se justifican de mil y una manera. Yo no puedo, independientemente a lo que sea, alegando una situación de seguridad, cualquiera que ésta sea, agarrar y detener a una persona sin orden judicial, privarla de sus contactos, de su familia, entrar en un proceso en donde le niego el derecho de la defensa, detenerlo y enviarlo a cualquier sitio. Y pareciera que estoy describiendo solo la situación venezolana. No, párense frente a un migrante venezolano en Estados Unidos y díganme si toda esa descripción no entra casi milimétricamente a lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy tratando de decir es que el problema no es solo local, sino que tenemos un problema global, pero que significa agresión a las personas. Todavía peor, si usted considera que el mecanismo para superar las situaciones de inseguridad y violencia significan matar a una persona sin proceso, sin juicio y sin pruebas. Y claro que estoy hablando de los barquitos en el Caribe y también estoy hablando de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las policías, que ocurren aquí y ocurren en otros lugares. Yo sé que cada cual se pinta una película concreta y a veces te quieren atribuir palabras, pero lo que no se está entendiendo es la estructura del problema. ¿Y para qué existimos los abogados? Para poder luchar por aquello que nadie lucha, para pelear por quien nadie pelea, para defender a aquellos por quienes nadie habla. Por eso abogamos. Ese es el término estricto de quienes somos y lo que necesitamos ser. Y más en un contexto en donde, insisto, el Estado autoritario se impone. De allí el valor de la profesión que tenemos por delante y la necesidad de confrontar este tipo de movimientos y descubrir el trasfondo de lo que necesitamos construir como sociedad en un momento en donde la realidad parece imponer otras lógicas. Por eso creo que es un año de retos, es un año para profundizar, para entender el sentido de nuestra profesión y para construir alternativas. Muchachos, les deseo muchísimo éxito en este año académico. Que Dios los acompañe. Muchísimas gracias, rector.
Invitamos ahora a las estudiantes María Paula Guerrero y Sofía Andrade para que, como miembros de la representación estudiantil ante el Consejo de Facultad, compartan sus palabras con nosotros. Buenos días, estimados rector Arturo Peraza, decano doctor César Carballo, directoras María Lidia Álvarez y María Virginia Alarcón, compañeros estudiantes y demás público presente. Es un gran honor y una inmensa alegría darles la bienvenida a esta lección inaugural que marca el inicio de un nuevo año académico en nuestra querida Facultad de Derecho. Queremos comenzar por felicitar a nuestro nuevo decano, el doctor César Carballo, y desearle el mejor de los éxitos en su nueva gestión. Estamos convencidas que su vasta experiencia académica y su visión innovadora serán claves para guiar nuestra facultad hacia nuevos horizontes. Al mismo tiempo, extendemos un gran profundo agradecimiento al doctor Jesús María Casal, cuya trayectoria ha dejado huella indeleble en todos nosotros. Agradecemos su temple, su integridad y su constante acompañamiento, pilares que han guiado a generaciones de estudiantes en estos espacios. Hoy, la lección inaugural nos ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar sobre el porqué de nuestra pertenencia en esta facultad y los objetivos comunes que nos unen. Como representantes estudiantiles, queremos compartirles nuestras expectativas para la lección inaugural y también comentarles un poco sobre el tema escogido de hoy. Notas y reflexiones para la reforma del Código Penal, la cual será desarrollada más adelante por el emblemático doctor Arteaga Sánchez, el cual tenemos el honor de tener aquí. Nuestra visión es la de una facultad más justa, participativa y unida, donde la integridad y la honestidad no son solo valores, sino pilares de nuestro futuro profesional como abogados. Buscamos fomentar la cultura de la solidaridad y el apoyo mutuo, en la que cada estudiante se sienta valorado, escuchado y motivado para alcanzar la excelencia. Siendo muestra de ello que en los últimos semestres el crecimiento de nuestra comunidad ha sido evidente con la apertura de 2 secciones del primer semestre, un claro indicativo del compromiso y la pasión que nos caracteriza como facultad. Ahora bien, en los últimos años nos hemos planteado frecuentemente la pregunta, ¿por qué estudiar Derecho? Y más específicamente, ¿por qué estudiar Derecho aquí en Venezuela? Y en concreto en la Universidad Católica Andrés Bello. La respuesta, creemos, no está a pesar del contexto adverso en la que nos movemos, sino precisamente por él. En estos tiempos difíciles, donde debemos seguir insistiendo en cultivar las virtudes y valores que nos caracterizan como verdaderos ciudadanos. Debemos volver a nuestras raíces para recobrar el sentido de humanidad y civismo. Y es aquí, en esta facultad, donde nos encontramos en ese foro. Nuestra casa de estudios ha sido un referente constante e invariable en la creencia de la participación ciudadana y la responsabilidad individual, como herramientas para construir una sociedad más justa y equitativa. Es por esto que hemos decidido estudiar Derecho aquí, porque esta facultad sigue creyendo en la capacidad como ciudadanos y estudiantes para influir en el proceso político y social, mediante la participación civil y la defensa de los derechos humanos. Recordemos que en estos tiempos difíciles son aquellos donde surgen las verdaderas mentes brillantes, donde el talento y la oportunidad se conjugan, pero solo si somos lo suficientemente valientes para atrevernos a lo que esta facultad nos impulsa a hacer. Hombres y mujeres con carácter, con sentido social y responsabilidad, desarrollándonos en un pensamiento crítico y flexible. Gracias. Continuando, respecto a la reforma del Código Penal, es un debate crucial tomando en cuenta que el próximo año se cumplirán 100 años de este instrumento normativo. Y es interesante discutir su valor dentro del ordenamiento jurídico y en el sistema jurídico en un país con gravísimas fallas institucionales. Y considerando también que el derecho penal es una de las áreas más delicadas, ya que en ella se ponen en juego derechos fundamentales como la vida y la libertad, y principios fundamentales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Nos preocupa la reciente y constante desarticulación de este código en leyes especiales, una fragmentación que a menudo conduce al desconocimiento por parte del ciudadano sobre qué hechos derivan en una sanción penal. Esta situación, sumada a la inflación punitiva injustificada, genera inseguridad jurídica y una complejidad que nos aleja de la claridad y la coherencia que debe tener nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿por qué es tan necesario un código o cuál es la importancia de la codificación?
Un código es un cuerpo legal, ordenado y sistemático que contiene la completa regulación de una materia, en este caso, la materia penal. Salvaguarda la seguridad jurídica y facilita el conocimiento y la aplicación de las normas. Nos permite tener un sistema jurídico coherente, que elimina ambigüedades y se actualiza para responder a los desafíos del presente. La codificación asegura la armonía jurídica, la cual, a su vez, debería responder a un determinado criterio de ordenación, ya sea por la materia, por la jerarquía de una norma respecto a otra o por el momento de su vigencia, y es esencial para garantizar la supremacía de derechos constitucionales. Finalmente, queremos destacar la íntima relación entre el derecho penal y la democracia. El derecho penal, en un sistema democrático, limita el poder punitivo del Estado. Para lograr un derecho penal democrático, es fundamental que éste se construya con la participación ética y responsable de los ciudadanos, a través del conocimiento, la educación y la aplicación de los principios inherentes al derecho penal, ya que su eficacia depende de la colaboración de todos los actores del sistema jurídico, jueces y tribunales, abogados, los académicos e incluso nosotros, los estudiantes, ya que su eficacia depende de la colaboración de todos. Así como es de igual importancia los ya mencionados principios inherentes al derecho penal, pues es necesario entender que los principios son un programa o guía que requiere de una implementación en la realidad concreta, con el fin de hacer del derecho penal una disciplina más humana, una disciplina de los hombres para los hombres. Y como bien ha señalado el doctor Asdrúbal Aguiar, el respeto al Estado de Derecho es indispensable para la existencia de la democracia y para la protección de los derechos humanos. Por ello, la tarea de reflexionar sobre una posible recodificación penal es de suma importancia. El éxito de esta tarea será proporcional a la seriedad, dedicación y pasión con que la asumamos, pues estamos hablando de la regulación de una de nuestras instituciones jurídicas fundamentales. Para concluir, me gustaría citar a Giovanni Cucci, sacerdote jesuita, quien nos recuerda que sin la esperanza sería imposible toda acción y operación, y ya no se haría nada, quedando uno paralizado en una especie de estado vegetativo, porque toda actividad sería considerada como totalmente inútil. Queridos presentes, estudiar derecho hoy en este país no es una tarea en vano. Constituye un acto de rebeldía frente al sistema impuesto. Es una actuación que requiere de nuestro mayor empeño, porque una sociedad más justa, inclusiva, culta y cívica nos interpela a ser ciudadanos con vocación de servicio, con miras al futuro y con esperanza, demostrando que el ser ucavista va más allá de las aulas, y esa es nuestra mayor aspiración. Por eso, los animamos a seguir firmes en esta valiosa misión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación recibiremos al profesor doctor César Augusto Carballo Mena, decano de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Católica Andrés Bello. El profesor Carballo es una figura destacada en el ámbito jurídico. Posee una sólida formación académica. Es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello. Su trayectoria institucional en la Universidad Católica Andrés Bello es amplia y significativa. El profesor Carballo posee el máximo escalafón docente al ser profesor titular y además de su actual cargo como decano de la Facultad de Derecho, se ha desempeñado como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director de la Escuela de Derecho. Adicionalmente, el profesor Carballo es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Cedemos la palabra al profesor y doctor César Carballo. Bienvenido. Gracias. Gracias. Señor ciudadano rector, ciudadana directora de la escuela, representantes estudiantiles, Magali Vázquez, secretaria del cuerpo rectoral y jefe del Departamento de Derecho Penal, querido profesor Arteaga, autoridades de otras universidades, amigos investigadores, profesores, estudiantes, mil gracias por estar acá.
créanme que esto para mí es un acto muy especial. Voy a tratar de sintetizar porque podría hablar muchísimo y hablar de muchas cosas que he sentido estos días. Lo primero es, bienvenidos entonces a este año académico 2025-2026 que estamos celebrando con esta lección inaugural. Debo públicamente reiterar el agradecimiento al doctor Alberto Arteaga Sánchez, que es nuestro magnífico ponente el día de hoy, que de inmediato asumió con entusiasmo la idea de acompañarnos el día de hoy. Doctor Arteaga, usted, lo primero que tengo que decirle, usted fue un punto de encuentro en la transición en la facultad, porque tanto el decano Jesús María Casal como yo, junto con Magali Vázquez, cuando hablamos de quién iba a estar el día de hoy, su nombre fue el que apareció y fue el consenso para iniciar este año. Y quiero también decirle algo personal, que creo que alguna vez se lo he dicho en la academia y se lo vuelvo a repetir. Para mí es muy significativo que el día de hoy está aquí el doctor Alberto Arteaga Sánchez y ahora le hablo a todos los estudiantes. Cuando yo comencé a estudiar, hace ya 4 décadas atrás, tuve muchísimas dudas en los primeros años de la carrera. Estuve a punto de desertar. Y si no lo hice fue porque mis padres no tenían cómo pagar esos años perdidos. Muchas materias no las entendía, muchas materias me aletargaban y pensé que me había equivocado de carrera. Y compré un libro. Estaba en rebaja, doctor Arteaga. Pero fíjese, yo no había visto derecho penal, pero vi un libro sobre la culpa, descrito por un tal Alberto Arteaga Sánchez que no conocía, no tenía ninguna idea. Y ese libro me devolvió a la escuela de Derecho. Después que lo leí, dije, yo quiero leer, aprender a escribir así. Yo quiero expresar las ideas con esa finura, con esa profundidad, pero a la vez con esa sencillez. Y de tal manera que yo creo que el doctor Arteaga tiene razón cuando en la academia, al recibir a Magali Vázquez, dijo algo que les transmito. Dijo, en el corazón de todo abogado, perdón, en todo abogado late el corazón de un penalista. No creo que ningún bachiller haya escogido la carrera de Derecho soñando con un recurso contencioso administrativo, con un contrato de arrendamiento, con la cláusula rebus sic stantibus o con un pacto de retracto. No, evidentemente si lo hicieron fue con la ilusión de luchar por la libertad de un inocente o por salvar de la cárcel a un injusto perseguido. De nuevo, entonces, gracias, doctor Arteaga. Quiero saludar la presencia de las autoridades de otras universidades. Al decano de la Universidad Monte Ávila, Eugenio Hernández Bretón, al rector, al decano de la Universidad Santa María, el profesor Bombicini, a sus directores, porque más que un acto protocolar, estoy convencido que esto es sinónimo de caballerosidad, cortesía, amistad, compromiso y trabajo conjunto que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo y que me comprometo cada día a seguir intensificando. Así que muchísimas gracias por estar acá. Agradezco las palabras de las representantes estudiantiles que me parece que tocaron el fondo de lo que estamos discutiendo el día de hoy y el sentido de ser abogado y estar iniciando un nuevo año en torno a la codificación del derecho penal. También quiero agradecer a todos los profesores, investigadores que están aquí. Sabemos que todos estamos muy complicados, todos queremos cumplir con nuestras tareas. Esto es un esfuerzo. En particular, le pedí a Magali Vázquez, le pedí a Alfredo Abu Hassan, le pedí al profesor Rodrigo Silva, le pedí también a Luis Pompilio Sánchez que me acompañaran este día y todos inmediatamente me dijeron que sí. Y eso, más allá de lo personal, lo que quiero decir es que eso también simboliza algo que yo quiero impulsar, que es derrumbar los muros, las paredes que a veces nos creamos en cada cátedra, que nos podamos encontrar, que hagamos puentes, que podamos engranar, que podamos dialogar, que podamos aprender de una disciplina y otra, porque siempre hay miradas, siempre hay tonos, siempre hay institutos que podemos atraer hacia nuestras áreas de interés. De tal manera que muchísimas gracias porque esto simboliza un poco lo que yo quiero
que sea la normalidad entre nosotros. Y el próximo año vamos a tener un debate sobre cuál va a ser la lección inaugural, porque el tema de la lección inaugural tiene que ser el que ilumine el año de la facultad. Tiene que ser un tema que nos abarque a todas y a todos, y que nuestro profesorado, nuestros alumnos estén convencidos de que es el tema que necesariamente tenemos que afrontar entre todos y todos. Doy una mirada a los 4 años atrás, el periodo del decano Jesús María Casal, mi amigo querido Jesús María Casal, con quien estudié en esta universidad el pregrado. Son muchos los logros, se han dicho, ya la decían las representantes estudiantiles, paso revista brevísimamente. Creo que fue fundamental el proceso de renovación curricular general que lideró el decano, acompañado con profesores, estudiantes y egresados. Sumo la inauguración de los estudios de técnico superior universitario en seguros, tras un arduo trabajo por parte de un equipo multidisciplinario. Ahí está el entusiasmo de la directora María Lidia Álvarez para llevarlo a buen puerto y seguir trabajando en lo que nos viene por delante. Quiero destacar también el trabajo en materia de las pasantías, ampliar el programa de pasantía. Allí primero se ofreció esto como una materia electiva y ahorita es una condición para egresar. Ahí se nos van a abrir las puertas para interactuar con empresas, con escritorios, con instituciones públicas, con organizaciones sociales, y yo estoy seguro que eso va a ser un instrumento para la mejor formación de nuestros estudiantes y para la incidencia de la facultad en la sociedad venezolana. La modernización también de la facultad se reflejó en la reinauguración de la Sala de Juicios Tecnológica Román Duque Corredor, en honor a uno de los más grandes juristas egresados de nuestra universidad, que nos acompañó en lo que sería a la postre su último evento. Y por cierto, estamos celebrando jornadas anuales en honor al doctor Duque Corredor, y ya en la última nos comprometimos a que el próximo año van a ser sobre derecho procesal. Así que desde ya trabajaremos con todos los profesores del área, con el profesor Álvaro Badel, para llevar adelante estas nuevas jornadas. Y también destaco la Sala Tecnológica Raúl Queremel Castro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se ha convertido en un espacio para los investigadores, pero también para todos los profesores y profesoras de la Facultad de Derecho. Otro aspecto crucial se relaciona con la internacionalización de la facultad a través de convenios con instituciones internacionales, eventos de alcance internacional, la reactivación del concurso Philip Jessup y otras actividades que ha venido desarrollando la facultad en estos últimos 4 años, liderados por el decano Casal. Y todo esto se hizo en medio de una serie de dificultades que no tiene mucho sentido explicarles a un público que vive en Venezuela, que las entiende. Es crisis tras crisis, pero esa situación nos permite estar orgullosos del liderazgo que nos ha llevado hasta acá y que seguimos sorteándole y que seguimos con entusiasmo iniciando este nuevo año. De tal manera que con este compromiso tomo el relevo con la seguridad de que podemos seguir avanzando en conjunto, y algo que me parece muy importante, eso fue decidido ayer en el Consejo de Facultad y lo quiero anunciar hoy. El profesor Jesús María Casal va a seguir con nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, va a dirigir el Departamento de Derecho Comparado y nos va a ayudar a seguir abriendo las puertas internacionales y va a trabajar con los profesores de las distintas áreas donde se desarrollen sus investigaciones, además de seguir dictando clases de derecho constitucional, como algunos de ustedes quizás en este momento están disfrutando. Bien, a corto, lo que quiero señalar como una invitación para que todas y todos podamos abrazarnos en torno a algunos ejes que nos permitan orientarnos en medio de tantas vicisitudes. Lo dije en la oportunidad de la juramentación ante el Consejo Universitario, lo repito brevísimamente. Son 5 ejes que estoy proponiendo para una discusión, las 5 I, que son interactuar, internacionalizar, innovar, incidir e incluir. La interactuar entre todos, va un poco por lo que señalaba antes. Tiene su epicentro en los departamentos y las cátedras.
convertirlos en espacios de diálogo, de discusión, de construcción conjunta, de traer ideas propias y que se hayan conocido de fuera de nuestras latitudes para tratar de crear nuevos espacios de enriquecimiento para profesores, para alumnos y para nuestro personal. Eso supone también una integración cada vez más profunda con la Escuela de Guayana y la Escuela de Caracas, pensando en departamentos y cátedras conjuntas donde podamos dialogar profesores de Caracas y profesores de Guayana permanentemente, junto con nuestros alumnos. Las asignaturas que conforman el pensum de estudio, vamos a impulsar que se conecten para que dicten clases conjuntas, estudien sus métodos de evaluación, sus mejores prácticas, hagan eventos extra cátedra para desarrollar contenidos comunes y fomenten una comprensión integral del derecho. De tal manera que cátedras de una misma familia, mercantil, civil, social, etcétera, puedan conversar entre ellos, puedan integrarse y engranarse entre ellos. Lo mismo para los centros y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y la facultad hará lo propio con otras facultades dentro y fuera de la universidad. La internacionalización, no tengo que detenerme, el objetivo es que la internacionalización sea rutinaria y cotidiana, sea un mecanismo que esté integrado en la enseñanza, en la evaluación, en el ADN de nuestros cursos y que cada día nos permita conocer lo que está ocurriendo fuera de Venezuela, pero también, lo he dicho y lo voy a volver a repetir con toda convicción, mostrar con orgullo lo que estamos haciendo en Venezuela, profesores y estudiantes de esta facultad. Para eso tenemos que internacionalizar. La innovación es en todo sentido, en lo tecnológico, pero también en los métodos de enseñanza, en los métodos de evaluación, en los métodos de discusión. Hay que innovar todos los días. Vamos a tratar de seguir haciendo incidencia en lo social, en lo político, en todas las comunidades. Creo, y lo he dicho también, la clínica jurídica me parece que es un epicentro que hay que tomar en consideración, que hay que volcarse a entenderlo, apoyarlo y a utilizarlo, porque creo que nos está mostrando un mundo que nos ayuda a entender nuestra sociedad y cómo podemos ayudar y cómo podemos promoverla. Y la inclusión, finalmente, lo que busca es abrazar y defenderla desde una perspectiva de derechos humanos, que la idea de que no podemos dejar de pensar en los que no están, en los que no hablan, en los que están subrepresentados. Tenemos que convocar a todos, que no quede nadie fuera de las discusiones que puedan afectar sus intereses. De tal manera que la inclusividad se va a convertir o se debe convertir en una dimensión de análisis de todas las decisiones para asegurar que todas las personas concernidas hayan tenido voz. Concluyo señalando que estos ejes se van a desarrollar a través de proyectos. Los proyectos que construyamos entre todas y todos. Y por eso lo digo para que surjan de parte de ustedes iniciativas. Apenas tenemos 4 proyectos ahora que vamos a intentar llevar adelante. El circuito de investigación en derecho, el proyecto CID, para que la investigación transversalice todos los espacios de nuestra facultad. La investigación como método de enseñanza y como método de evaluación. Y ya estamos haciendo un trabajo desde hace más de un año con los profesores de seminario de investigación, lo estamos haciendo en este momento, estamos trabajando conjuntamente para que los centros en los institutos ofrezcan temas de investigación y se ofrezcan los investigadores a ayudar a los estudiantes de seminario a llevar adelante sus trabajos. Pero también vamos a hablar con todos los profesores para que la investigación tenga un espacio en su desarrollo. Tenemos el proyecto ADN de articulación de diálogos nómadas para interconectar, construir espacios de diálogo fluido, permanente e inclusivo entre, como dije antes, departamentos, cátedras, institutos, escuelas, centros, facultades, dentro y fuera del país. Andrés Bello, Cultura y Derecho, proyecto ABCD. Creo que Andrés Bello es una figura fundamental en este momento, siempre lo ha sido, pero en este momento. Andrés Bello es un venezolano migrante, un venezolano civil, un venezolano que creó civilización, que fue jurista, que fue investigador, que fue educador. Yo creo que nos dice demasiadas cosas esa trayectoria para orientarnos en los momentos que vivimos. De tal manera que es reivindicar esa figura y también abrir espacios para que el derecho converse con otras ciencias y con otras artes. Y qué bueno
lo que dijo el rector en sus palabras, ¿no? Porque lo que quiere decir este proyecto es que sabemos que entre los profesores y los estudiantes no solamente hay abogados o próximos abogados, sino que también tenemos músicos, fotógrafos, actores de teatro, escritores, bailarines, etcétera. Y lo que queremos es que se expresen, que enriquezcan la formación jurídica con la pluralidad de nuestros saberes y talentos. Y finalmente, el último proyecto de captación de jóvenes talentos, el proyecto Catalejo, lo que quiere es que la facultad vaya a por los estudiantes que tengan interés en investigar, que tengan interés en la docencia. Que no esperemos que la puerta suene a pedirnos que los integremos como preparadores o asistentes, sino que nuestros profesores estén prestos a darles ruta de acceso a nuestra facultad a esos jóvenes que quieren expresarse cada uno en su área lo antes posible desde el primer semestre, si ello fuese, si eso fuese una opción. Concluyo con una cita de un escritor chileno, Roberto Bolaño, de Los Detectives Salvajes, 2666, que decía, hay que cambiar, hay que resolverse, revolverse y cambiar, y esto es lo que me interesa. Hay que saber buscar, aunque no se sepa qué es lo que se busca. Hay que saber buscar, aunque no se sepa qué es lo que busca. Y entiendo que buscar es afinar los sentidos, es no conformarse con la realidad, es cuestionarla y es avanzar con la curiosidad irrefrenable de quien aspira, por lo menos en el caso de nuestra facultad y como lo dijeron las representantes estudiantiles y el rector, que buscan colaborar en la construcción de un orden justo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, decano. Como ya mencionó el decano, en esta oportunidad, la tradicional disertación, que además sugiere un tema de reflexión, no solo para los miembros de la comunidad ucavista, sino para la ciudadanía en general, se intitula Notas y reflexiones para la reforma del Código Penal y estará a cargo del profesor Alberto Arteaga Sánchez. Es un honor presentar a la figura central de nuestra lección inaugural, el eminente jurista profesor Alberto Arteaga Sánchez. El profesor Arteaga Sánchez posee una trayectoria académica y profesional de altísimo nivel. Es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela y ostenta el título de doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, obtenido en 1971. Su carrera docente e institucional ha marcado la historia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, donde se ha desempeñado como profesor titular de Derecho Penal, director del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Por el peso de su obra y su contribución al pensamiento jurídico, el profesor Arteaga Sánchez es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales desde el año 2002. Recibimos con un fuerte aplauso al profesor y doctor Alberto Arteaga Sánchez, quien hoy nos honra con su disertación. Buenos días para todos. Bueno, un saludo muy especial al padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha tenido que salir en este momento porque tiene la celebración de una Eucaristía con motivo de los 50 años de una promoción de abogados. Ciudadana secretaria apreciada, querida Magali Vázquez, apreciado, muy apreciado, doctor César Carballo Mena, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, representantes profesorales, autoridades universitarias,
decanos de otras facultades, de la Universidad Monte Ávila, de la Universidad Santa María, profesores aquí presentes, profesores de Derecho Penal, a quien veo en esta aula, y fundamentalmente muy queridos y apreciados estudiantes. Bueno, tengo que decir en primer lugar, agradecer por la presentación, agradecer por las referencias. Me perdonen que me salga de las palabras, pero yo he dicho en varias oportunidades cuando oigo estas alusiones, recuerdo un cuento de quien fue mi maestro, el doctor Chozón, él lo repetía, y era el cuento de lo ocurrido en una audiencia de un divorcio en el cual el abogado había hablado con mucho calor, el abogado del cliente, el abogado del marido, había hablado de todo lo que había sufrido este marido a través de los años de matrimonio por el maltrato, en este caso de su esposa. Y al término de la audiencia, se le acercó el marido al abogado y le dijo: doctor, yo no sabía que había sufrido tanto. Bueno, así, como que así cambiamos nosotros a veces las cosas. Gracias por esas palabras, por ese reconocimiento. Cuando me preguntaron en relación al currículum, uno con el tiempo y con los años, no puedo ocultarlo, acabo de cumplir 87 años. Con el tiempo y con los años, uno va no aumentando el currículum, lo va reduciendo. Yo le dije dos cosas que me parecen muy importantes, las más importantes. Abogado, egresado de una promoción de un venezolano ejemplar, Luis Villalba Villalba, en 1965, o sea, 60 años de graduado, y profesor de Derecho Penal. Creo que son las dos cosas, abogado y profesor. El decano Jesús María Casal, en la culminación de su mandato, de su gestión, y el nuevo decano, el doctor César Carballo Mena, me han distinguido con el honroso encargo de unas palabras como lección inaugural, así la llaman, de este periodo lectivo de este año 2025-2026. Mis más expresivas gracias por esa invitación. Gracias a las autoridades, gracias tanto de las autoridades de la facultad como a las autoridades de la universidad, a los representantes profesorales, como lo dije antes, a los representantes estudiantiles. Mi reconocimiento para todos. Ante el requerimiento formal que me hicieron de un título o de un enunciado para mi intervención de este día, le dije al decano que más que una lección académica y formal, mis palabras podrían recoger algunas notas y reflexiones con motivo de los 100 años de nuestro Código Penal que se cumplen en junio del 2006, al final de este periodo lectivo. El propósito de mi intervención, el propósito de mis palabras, modestamente, sencillamente, no es otro que el de poner sobre el tapete y tratar de enmendar algunos conocidos errores del proceso de reforma, de codificación, y señalar algún camino
más como aficionado al derecho penal que como maestro en el apasionante mundo de los delitos y de las penas. Esta rama del derecho penal, como muchas veces lo he dicho, ha sido, lo recordaba también César Carballo, la inspiración de la mayoría, creo yo, de las vocaciones hacia el derecho penal. Efectivamente, creo y lo reitero, creo que en el corazón de todo abogado late el sentimiento de un penalista. En todo abogado late el corazón de un penalista. Esta rama del derecho, inspiración de las vocaciones a la carrera de leyes, a la vez tenemos también que reconocerlos, sirve de espanto por los horrores de una cárcel, por el viacrucis de un proceso penal y por las miserias humanas que revisten la venganza con el manto de la justicia y el peso de una ley que entre nosotros no tiene peso. Mis palabras, y quiero advertirlo, no quieren constituirse en un motivo de desánimo, de huida o de rendición ante un panorama complejo y un camino difícil de recorrer. Más bien, un camino difícil de entender. Se trata de un reto para los abogados de hoy y para los que aspiran a hacerlo. Se trata de asumir el compromiso de un cambio, no solo de nuestras leyes, como lo decía el padre rector, no solo de nuestras leyes, como lo decía el padre Peraza, sino de la realidad penal que hoy nos confunde y trata de avasallarnos. Comencemos entonces por hacer referencia a nuestro Código Penal de formal centenario, legado de un código notable del siglo XIX, hoy hecho trizas por reformas que lo han desfigurado y convertido en una auténtica caricatura legal, por lo cual, además de la necesidad de su puesta al día, debe cumplir una función, como lo decía la delegada, la representante de los estudiantes, en una función integradora de todo el mundo de las transgresiones más graves al estatus ético-jurídico. Esas transgresiones hoy en día se encuentran no reunidas en un solo instrumento, sino diseminadas en un universo de leyes penales especiales que ni el legislador, ni los jueces, ni los abogados llamados penalistas conocemos. Sencillamente no conocemos la multitud, el universo de las leyes penales y de los tipos penales contemplados en la legislación especial. Y lo más grave, no solo es esa disgregación, es esa multiplicación, es esa hiperinflación legislativa. Lo más grave es que se trata de normas, las más de las veces, que son francamente contrarias al derecho penal garantista o sencillamente no deberían ser objeto de la advertencia penal punitiva. Resulta extremadamente grave lo que acabo de anotar. Se trata de la ley más importante después de la Constitución, llamada por algunos Constitución negativa. Esta, en definitiva, prevé y limita el despliegue de la mayor fuerza o coacción que puede ejercer el Estado y su potestad punitiva como respuesta ante el delito que siempre estará entre nosotros. Por lo demás, la precaria situación de nuestro Código Penal encuentra su marco y explicación en el contexto de un recorrido legal marcado por los avatares de la política. Y a esto me voy a referir brevemente. En síntesis, para una breve apuntación histórica, en el siglo XIX, declarada nuestra independencia y vigente la Constitución
de 1811 no constituyó una prioridad el Código Penal, sino que continuaron rigiendo las normas de España, las normas españolas, por supuesto, regulando en leyes especiales los delitos de traición a la patria y rebelión, inicio por allí de nuestro proceso de descodificación. Solo después de 53 años, de declarada la independencia, se promulgó el primer Código Penal venezolano en 1863, pero de apenas 34 días de vigencia. Fue de inmediato vuelta atrás a la legislación española. De nuevo tomaron el camino las leyes de la colonia, las leyes de la corona, dejando en legislación aparte leyes sobre los delitos políticos. Solo 10 años más tarde, o sea, no solo hasta 1863, 1873, pasaron 10 años más para que entrara en vigencia el primer código de efectiva vigencia, 24 años en Venezuela, en 1873. Ese código fue impulsado por un gran venezolano, Cecilio Acosta, hombre que hizo notables aportaciones como jurista, como filósofo, profundo conocedor de la realidad venezolana. Sin duda, se trató del primer código de efectiva vigencia por más de 24 años hasta 1897, año en el cual el modelo español cedió la influencia ante el prestigio del Código Italiano de Sanardelli de 1889. Esta obra de Sanardelli, sin duda alguna, es una obra luminosa de los más grandes juristas de aquel momento sobre el fundamento de principios liberales, con particular énfasis en el principio de legalidad de los delitos y las penas para poner freno a la arbitrariedad del soberano solutus a legibus, es decir, libre de toda ley. De seguidas, tenemos entonces 1863, primer código, que 34 días de vigencia, el primero efectivo 1873, el primer código que durante 24 años estuvo vigente y en 1897 se toma, dejando el Código Español, el modelo Sanardelli de 1889. Este código no tuvo muchos años de vigencia y de seguidas prácticamente en 1904 y 1912 se dictaron nuevos códigos que no son tales, sino apenas reformas parciales del Código de 1897 para de inmediato en los años 1915 y 1926, en la época ya gomecista, bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, bajo el impulso del presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Pedro Manuel Arcaya, quien era ministro del Interior, en un esfuerzo significativo de depuración técnico-jurídica, restituyó la integridad del código, ya que en 1904 y 1912 se había deformado, había antinomias que surgían entre una legislación por la fuente hispana y por la fuente italiana. Se corrigen esas antinomias y en acatamiento al signo político, por supuesto, se acentuó la represión bajo la dictadura de delitos contra la seguridad de la nación y el uso de armas, ampliándose los supuestos para perseguir a los conspiradores y desestabilizadores alzados contra el régimen. Es la historia que se ha repetido a través de todo el recorrido penal. Finalmente, como corolario de esta etapa legislativa, a grandes rasgos, se promulgaron reformas parciales y acomodaticias del Código de 1926 en los años 1958, 1964,
en el año 2000 y en el año 2005. Estas reformas que podríamos pensar mejoraron el código, de ninguna manera. Lejos de mejorar el texto del Código Penal, deformaron lo que quedaba del código que nos sirvió de modelo en 1897. La reforma de 1958 fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia porque no se hizo la publicación completa del texto refundido. La reforma de 1964 solo modificó algunas disposiciones en materia de delitos contra las personas y delitos contra la propiedad para incluir figuras del momento circunstanciales. Por ejemplo, la privación de libertad del famoso futbolista Di Stéfano, que había sido privado de la libertad para llamar la atención pública. Entonces se modificaron unas normas en materia de secuestro para añadir la figura de un supuesto secuestro con fines políticos. Todas estas reformas han sido acomodaticias, circunstanciales, hechas para el momento y fundamentalmente para el momento político. Pero la reforma de 2005, no por tener un signo distinto, año de la cuarta reforma del Código Penal de 1926, puede ser calificada como uno de los más notorios entuertos de la legislación penal venezolana. El proyecto presentado en 2004 por el llamado Bloque del Cambio y que se concretó en 38 artículos modificados, arrasó con lo que quedaba del Código Penal de 1926, asestando un golpe de gracia a la ley fundamental. Son innumerables los errores de ortografía y de redacción. Un abogado, Mauricio Pérez Badel, recoge en un mensaje enviado por correo electrónico más de 100 errores de ortografía y de redacción del Código Penal de la reforma del año 2005, a los que se añaden los errores en las referencias del código que fueron corregidas. La primera, el código se promulgó en marzo y por error de copia en abril del año 2005. Y por parte del profesor Freddy Díaz Chacón, aquí presente, profesor de Derecho Penal, en un video que les recomiendo del año 2021 de Universitas, recoge las anécdotas, los detalles, las contradicciones que surgen a raíz de esa reforma del año 2005 a nuestro Código Penal. En esa reforma, por supuesto, las objeciones o los problemas no son simplemente problemas de redacción, incoherencias, dislates. Es decir, en ese código, que es el texto vigente de 2005, se fijaron penalidades incoherentes. Por ejemplo, en el caso del homicidio, vale más la vida de un alto funcionario si atendemos al quantum de la pena que la vida de un ciudadano común y corriente que es muerto, asesinado alevosamente. Se mantienen artículos derogados como el uxoricidio por adulterio o el propio delito por adulterio. Si leen ustedes la edición La Gaceta del 2005, encontrarán todavía disposiciones que han sido anuladas por la extinta Corte Suprema o por el Tribunal Supremo de Justicia. Se hacen referencia a leyes que ya no existen. Se hace referencia, por ejemplo, a las violaciones, a las infracciones contra la ley del patronato por parte de los eclesiásticos, ley del patronato que fue sustituida por un convenio
con la Santa Sede en el año 1964. Se omiten los lapsos de prescripción de delitos que tienen pena de presidio, creando, por lo tanto, un vacío legal. Pero, por supuesto, lo más grave de esta reforma, vigente en la Constitución de 1999 y en contra de lo expresado en la exposición de motivos, que, por supuesto, esa exposición de motivos de la reforma fue sacada de otra propuesta de reforma. Lo más grave es la consagración o la referencia a delitos inexcarcelables. Esto es, delitos que no tendrían libertad dentro del proceso, derecho consagrado en la Constitución relacionado con la presunción de inocencia o la consagración, como se encuentra en este código del 2005 de tipos penales abiertos, como el denominado delito de terrorismo mediático, por el cual se sanciona pura y simplemente por causar alarma o zozobra a través de mensajes de cualquier tipo, mensajes telefónicos, mensajes televisivos, mensajes audiovisuales, mensajes a través de computadoras, es decir, cualquier mensaje que pueda resultar y ser calificado como falso, que sea capaz de causar alarma o zozobra, es sancionado con pena de prisión. Y en materia, entre otras reformas introducidas en el 2005, se incrementan las penas para los delitos de difamación e injuria. Se establecen multas tratándose de delitos de acción privada y se violan y se acuerdan y aprueban normas específicas en un código penal sobre la valoración de las pruebas. Con esa reforma del 2005, con todos estos desatinos, ustedes dirán, y no pasó nada. Una vez aprobada en la Asamblea la reforma del año 2005, no terminó allí el capítulo, este triste capítulo que todavía padecemos. Remitida la ley al Ejecutivo, a tal punto era la calidad y la cantidad de los errores que el presidente de la República, por el momento Hugo Chávez, formuló observaciones y devolvió la ley a la Asamblea. La ley de vuelta a la Asamblea sufrió algunas modificaciones. ¿Y qué ocurrió de inmediato? Casi de inmediato, unos meses después de haber entrado en vigencia la ley, no seguidas las observaciones o no aprobadas las observaciones hechas por el propio presidente de la República, el fiscal general de la República, el doctor Isaías Rodríguez, representantes de los profesores universitarios de Derecho Penal y representantes del Foro Penal venezolano intentaron recursos de nulidad contra el código aprobado del año 2005. Leo nada más para que podamos tener una idea de lo ocurrido con esta reforma. Dice textualmente el fiscal general de la República, el doctor Isaías Rodríguez, para aquel momento, año 2006. Permitir que leyes inconstitucionales, como la reforma parcial del Código Penal de abril de 2005, se consoliden de manera que disminuyan los derechos acordados en la Constitución, supondría el mayor golpe involucionista contra el orden público democrático. Y en otro párrafo dice lo siguiente: la reforma parcial
del Código Penal del 2005 indudablemente está asociada a conjeturas políticas de muy corto alcance. Estas conjeturas dejan en claro el matiz sesgado e inmediatista con el que se legisló. En conclusión, la reforma del Código Penal constituye uno de los eslabones expresivos del derecho penal del enemigo. Se encuentra en la demanda de nulidad por inconstitucionalidad ejercida contra la mayoría de los artículos contemplados en la reforma del 2211 del 2005. Sobra decir, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con esta reforma? ¿Qué pasó con estos recursos? Lamentablemente, lo que ocurre con muchas de nuestras acciones. Esos recursos no prosperaron. Se declaró el decaimiento de esos recursos. El tiempo los consumió, por supuesto, siempre señalando es que nosotros vamos a hacer una reforma profunda del derecho penal, del sistema de justicia penal. La última fue anunciada en junio del año 2021. Yo considero, por lo que he expresado antes y he querido ilustrar con ejemplos, que cabe decir por estos jalones examinados que, por decirlo menos, ha sido accidentada la vida de nuestro Código Penal, que cumplirá 100 años. En definitiva, bien podríamos decir que durante más de un cuarto de siglo de nuestra vida republicana, nosotros no hemos tenido código penal. Hemos vivido sin código penal, con ausencia. Y esta ausencia de código penal ha sido cubierta por un mare magnum de normas que están diseminadas en una serie de leyes especiales, algunas que se justifican o justifican su referencia a normas penales específicas. Por ejemplo, ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, la ley penal del ambiente, leyes de naturaleza económica, que precisamente por las características de estos dispositivos merecen un tratamiento especial. Pero del resto tenemos regados por toda nuestra legislación dispositivos que reitero lo que decía antes, que no los conocemos los abogados, que no los conocemos los que nos llamamos penalistas, los que han trabajado por recopilar las normas contempladas en las leyes especiales, el llamado derecho penal colateral, como lo llama Carlos Simón Bello, o Fernando Fernández, que ha recogido los delitos contemplados en leyes especiales, o Rionero también en un catálogo de delitos contemplados en leyes especiales, que ya habría que ponerlo y añadirle anexos, porque nos encanta legislar en materia penal. Hay algo, por ejemplo, y lo comento con algunos profesores con frecuencia. Ustedes sabían, por ejemplo, que portar un arma de juguete es delito, de 2 a 4 años de prisión, de 2 a 4 años. Este es el mundo de nuestro penal, el mundo de nuestro derecho penal. Esta reseña del recorrido que hemos hecho del Código Penal tiene que completarse con otra referencia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho después del año 2005 en relación a la reforma? Después de 1926, por supuesto, a la caída de la dictadura de Gómez, 10 años después, se iniciaron y llevaron a cabo importantes esfuerzos orientados a la reforma del Código Penal. Hubo y ha habido destacados juristas que han hecho trabajos importantes de reforma. José Rafael Mendoza, Tulio Chozone, José Agustín Méndez,
José Miguel Tamayo, Jorge Sosa Chacín, prestaron su talento, entre otros, y conocimientos al servicio de esta tarea. Asimismo, después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se llevó a cabo el plausible trabajo de una comisión universitaria nacional para un proyecto alternativo de Código Penal, que estuvo coordinada por el profesor Carlos Simón Bello, para aquel momento director del Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central. Además de estas iniciativas o de estas propuestas, ha habido otras propuestas. Una de ellas, en el año 2005, en el mismo año 2005, hubo otra propuesta del magistrado de la Sala Penal por aquel momento, Alejandro Angulo Fontivero, una propuesta de reforma con 1038 artículos. El código vigente tiene unos 500 artículos y un libro que es el libro de la falta, que por supuesto está prácticamente en desuso. Pues un proyecto con 1038 artículos, con un sesgo político marcado que privilegia los intereses del Estado sobre los derechos del ciudadano, y algo, por supuesto, grave, que atenta contra derechos fundamentales, contra la dignidad de la persona humana, como lo es las previsiones relacionadas con la eutanasia y con el aborto legalizados en estas propuestas legislativas, y que por supuesto chocan frontalmente con la protección integral a la dignidad de la vida y la protección de la vida de nuestra Constitución. Creo que debemos estar de acuerdo en renovar los esfuerzos dirigidos a la reforma del Código Penal con motivo de su centenario, conscientes, sin embargo, y yo creo que esto tenemos nosotros, se ha dicho hoy y hay que reiterarlo, el problema nuestro no es de leyes, el problema nuestro, lo ha dicho el rector, lo ha dicho el decano, lo decimos una y otra vez, el problema no es de leyes, es de hombres. Lo dijo Bolívar con estas expresiones que leo. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen en las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas. Esto son palabras de Bolívar. Por lo tanto, el problema no es de leyes, el problema es de hombres. Esto significa que, por supuesto, compartimos la más severa advertencia que puede hacerse hacia el fetichismo legal o la magnificación de la ley formal. Esa magnificación de la ley formal nos ha llevado a la conclusión de una incomprensible máxima. Se dice y nadie entiende lo que significa. Las leyes se acatan, pero no se cumplen. Y algo todavía más grave, pero un dicho que cobra fuerza en la realidad: hecha la ley, hecha la trampa. Triste y lamentablemente son vestigios, es un legado de la parte negativa de nuestros ancestros, de nuestra colonia, cuando las leyes se dictaban en la colonia para ser aplicadas o no aplicadas en la provincia o en estas provincias. Esto es lo que ha ocurrido, por supuesto, en materia penal en general. Y de allí que los avatares de la política nos han llevado a consagrar realmente un texto desfigurado, pero en el cual resaltan los lineamientos de esto que se ha dado en llamar la corriente del derecho penal del enemigo. Esa corriente se refleja igualmente en el Código Orgánico Procesal Penal, 7 veces reformado, o como ha dicho
Magali, que nos acompañó hasta hace un rato, deformado. Magali, que fue corredactora de la versión original y celosa defensora del propósito y razón de ese Código Penal dictado en 1988 y vigente a partir de 1999. Bueno, estas son algunas reflexiones que yo quería poner con motivo de los 100 años o de este año centenario de nuestro código. Quiero concluir o me propongo concluir estas, espero, sencillas reflexiones con algunas anotaciones finales, como las que hacía el maestro Giosone en sus clases y en sus conversaciones, que hoy llamaríamos conversatorios. Los humoristas, analistas de los fenómenos sociales, han formulado las más certeras críticas sobre la realidad de nuestra profesión. Aníbal Nazoa, yo creo que tenemos que leer a nuestros humoristas. Aníbal Nazoa, uno de ellos, al enunciar los elementos de la profesión del abogado, los menciona en este orden. Esto se los leo yo siempre en la penúltima sesión del curso de especialización para los abogados. Al enunciar los elementos de la profesión del abogado, menciona en este orden. Son los siguientes: el escritorio, el maletín, el vocabulario y la ley. Entonces dice Nazoa, son esos 4 elementos: el escritorio, el maletín, el vocabulario y la ley. Uno de los más importantes, el vocabulario. Olviden, dice él, los abogados, todo lo que estudiaron, pero no olviden las palabras con que lo estudiaron. Y finalmente se pregunta, ¿y qué pasa con la ley? Olvídense de la ley y a ejercer se ha dicho. Y hay otra mención, otra reflexión fuerte, es dura, también de un humorista, Laureano Márquez, humorista y politólogo, y haciendo referencia a nuestras leyes y en la Constitución, dice lo siguiente: en Venezuela, lamentablemente, pareciera que las leyes se hacen no para que los ciudadanos las cumplamos, sino para que los ciudadanos aprendamos cómo violarlas. Estas admoniciones y advertencias a través de la sátira y del humor duro, creo que son reflexiones que nos ponen frente a la realidad. ¿Cuántas verdades condensadas en la sátira y el humor? Como hemos dicho en el día de hoy, se imponen cambios en la justicia. Y la tarea del cambio, apreciados profesores, pero sobre todo apreciados estudiantes, esa tarea del cambio nos corresponde a todos y de manera particular a nosotros que formamos parte de la comunidad universitaria, profesores y estudiantes de derecho, que no podemos ver impasibles la realidad que lo que ocurre con la justicia y concretamente lo que ocurre con la justicia penal. La imagen de nuestras cárceles y de nuestros presos, la demanda de justicia de las víctimas de los delitos, el retardo criminal de los procesos, el costo de la justicia, el sufrimiento de tantas familias. Es la inquietud que quisiera dejar en ustedes, sobre todo en quienes se inician en el derecho y que puede concretarse en el recuerdo que hoy tengo presente cuando me dirijo a ustedes. Recuerdo, así como decía antes, que leía esas páginas del humor de Nazoa. Yo traía a la última clase, al término del curso de especialización, para aquel momento, a un personaje que había sido muy conocido en la historia, vamos a decir,
delictiva venezolana. Era para el momento, para allá, para los años 60 y 70, como conocido por el enemigo público número 1, Barrabás. Pedro Rafael Rivero era conocido como Barrabás. Pues bien, este personaje, maravilloso personaje, fue condenado a 30 años de prisión. Pero Rafael Serrano, 30 años de prisión, pasó en la cárcel 16 años. Escribió más de 5 novelas, reconocido por Miguel Otero Silva en sus personajes de Cuando quiero llorar, no lloro. Estuvo 15 años en la cárcel, al final pasó esa estada en San Juan de los Morros y fue realmente rehabilitado y reinsertado en la sociedad, reconocido como penalista, como narrador, como cronista, como novelista. Y él tenía una frase que decía al final, muy apreciado, se dirigía a los estudiantes, apreciados abogados. Yo estuve en la cárcel, estuve 15 años preso, cometí delitos, el delito de homicidio y delitos de atraco. La cárcel quiso acabar conmigo, pero la cárcel no pudo conmigo. Yo superé a la cárcel. Para mí es un mensaje de esperanza. Yo creo que es el mensaje que yo quiero dejar hoy en el derecho penal, en ese derecho penal. En el derecho penal, ángel de la guarda, como lo llama Eugenio Hernández Bretón, el ángel de la guarda de la libertad, un mensaje para todos ustedes. Vale la pena luchar por la justicia penal. Tenemos que luchar por el cambio y por la transformación de la justicia penal en Venezuela. Finalmente, ahora sí, termino. Debo recordar, lo decía al comienzo, egresé hace 60 años de la Universidad Central de Venezuela. Era rector Jesús María Bianco en una promoción de Luis Villalba Villalba. Hace 55 años, para ustedes estas cifras son altas, recibir en manos del rector de esta Universidad Católica, Andrés Bello, el padre Pío Bello, el título de doctor después de cursar la escolaridad de la especialización allá en el centro, en la esquina de Jesuita. Mi título aparece firmado, digo ahora sí, algo del currículum, por el decano José Luis Aguilar, por los profesores Tulio Chozone y Jorge Sosa Chacín. Me siento por ello honrado por la oportunidad de estas palabras al inicio del año lectivo 2025-2026. Gracias a Dios y gracias a ustedes. En nombre de la Facultad de Derecho, agradecemos al profesor Alberto Arteaga por su excelente y muy oportuna exposición. Esperamos que sus reflexiones acerca de una reforma para el Código Penal venezolano motiven la discusión jurídica y nuevas investigaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Concluimos esta actividad agradeciendo a todos por su presencia en la mañana de hoy. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes ya, y los invitamos a un refrigerio que se ofrecerá en las afueras del auditorio. ¿Sí? ¿O se retiran?